Buenos días, mis amados hermanos. Les pedimos disculpas por las tantas interrupciones que hemos tenido. Hemos tenido problemas técnicos. Pero bueno, como estamos de vuelta, quiero invitarte a que busques conmigo esta palabra. La palabra de hoy se llama Los 7 Espíritus de Dios. Y está en Isaías 11, del 1 al 2. Acompáñame a la escritura. Dice así: Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Si tú eres un ávido lector de la palabra de Dios, seguramente te has encontrado con este versículo y otros versículos más, muchos más en la Biblia, en donde tú has quedado con una expresión como ¿qué? O sea, ¿qué es esto? Porque hasta donde yo sé, solamente hay un solo Espíritu de Dios. Pero este versículo me dice que hay 7. Continúas leyendo la Biblia y te encuentras más adelante en el libro de Apocalipsis otros versículos que te dejan todavía con la boca más abierta y con una expresión de ¿qué es esto? Estos son Apocalipsis 4, del 4 al 5, en donde dice: Y alrededor del trono había 24 ancianos, y vi sentado en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 Espíritus de Dios. Y sigue leyendo más adelante y dice en Apocalipsis 5 y 6, dice: Y miré, y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 Espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y tú lees esto y de seguro te quedas con una expresión de admiración, porque hasta el momento tú has pensado y sabías que solamente había un solo Espíritu de Dios. O sea, ya hemos tenido bastante para poder entender la Trinidad. Nosotros no adoramos a 3 dioses, nosotros adoramos a un solo Dios. Nuestro Dios uno es. Nosotros adoramos a un solo Dios, pero que tiene 3 personas dentro del mismo: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ya habíamos tenido bastante para poder entender que nuestro Dios tiene 3 personas, pero es un solo Dios, pero 3 personas. O sea, ya habíamos tenido bastante para poder entender esto, y ahora se nos añade 7 espíritus. O sea, ¿qué es esto? ¿Cómo puedo explicar esto en la propia base bíblica? Porque la base bíblica es lo que me está diciendo que son 7 Espíritus de Dios. Bueno, para esto primero tenemos que aclarar algunas dudas del creyente, algunas cosas que están en la palabra. Por ejemplo, cuando la palabra nos habla acerca del fruto del Espíritu Santo, Gálatas 5, 22 y 23 dice: Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Presta mucha atención que la Biblia no le llama los frutos del Espíritu Santo, le llama el fruto del Espíritu Santo. Eso quiere decir de que son todos un conjunto de cosas que vienen juntas, no son individuales. No trabajan por sí solas, cada una de ellas, que algunas sí, otras vienen, otras no, que algunas personas producen más el fruto del amor que el fruto de la paciencia. No, la palabra de Dios le llama el fruto del Espíritu Santo. Todas estas cosas vienen en un solo paquete. Ese es el fruto que produce el Espíritu Santo en una persona. Por eso es que yo no creo en cristianos que son cristianos amargados, ¿sí? Porque no creo que tengan el Espíritu Santo de Dios, lo que tienen es un espíritu de limón. Porque están amargados, porque el fruto del Espíritu Santo comienza con amor, paz. Y tampoco creo en cristianos que no son pacientes, porque dentro del fruto del Espíritu Santo está la paciencia. Todo esto es un conjunto de cosas que vienen juntas en uno solo, el fruto del Espíritu Santo. Asimismo, los 7 Espíritus de Dios no es que son 7 espíritus diferentes, no es que hay 7 Espíritus Santos diferentes, es un solo Espíritu que tiene todas estas cualidades inmersas en sí. Pero primero vamos a hablar acerca también del número 7. En la palabra de Dios ustedes encuentran el número 7, porque son 7 Espíritus de Dios. El número 7 lo encontramos por toda la Biblia. El número 7 simboliza plenitud, una obra completa, una obra ya terminada, perfección, a algo que no le falta nada.
Empezamos leyendo la Biblia con que el Señor hizo los cielos y la tierra en 6 días y al séptimo descansó y declaró su obra completada en 7 días. 7 días tomó su creación, no 6, 7 días tomó su creación y la obra se completó, fue una obra perfecta. Leemos más adelante, hay 7 por todas partes, leemos más adelante que, tenemos una semana de 7 días, todavía hasta el día de hoy nuestra semana tiene 7 días. Y leemos en la Biblia que el Señor también estableció días de años, semanas de años, o sea, 7 años, hay un bloque de 7 años en donde el séptimo año era declarado un año Shemitah, así le llaman en la Biblia, que he predicado esto anteriormente, y cuando se cumplían 7 semanas de 7 años, o sea, 49 años, 7 por 7, 49, al llegar el año 50 se celebraría un jubileo. Un jubileo era el tiempo en donde todas las personas recibían el pago de sus deudas, el perdón de sus deudas, recibían los terrenos que habían perdido, las casas que habían perdido, los esclavos volvían libres a sus casas, las personas recibían recompensa, restitución. Era un tiempo para estar alegres. Y si nos vamos al Nuevo Testamento, en el libro de Apocalipsis, por ejemplo, hay 7 por todos lados. El mensaje para las 7 iglesias, 7, 7, 7 por todos lados. Porque el 7 simboliza una obra plena, completa, perfecta, algo que no le falta nada. Y en ese sentido, también son los 7 Espíritus de Dios, que Él es perfecto. Al Espíritu de Dios no le hace falta nada, no le hace falta nada. Entonces, Isaías 11:1 dice así, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. ¿De quién estamos hablando aquí? La Biblia dice que saldrá una vara del tronco de Isaí. La Escritura está hablando de Jesucristo. Isaí es el papá del rey David. Y uno de los títulos mesiánicos del ungido, del Mesías, es el hijo de David. Por eso a Jesús le llamaban el hijo de David. Por eso es que cuando entró en Jerusalén lo vitorearon, le dijeron Hosana, Hosana al hijo de David, porque era un título mesiánico. Este título es el reconocido para el ungido, el Mesías, el Cristo, y nosotros sabemos que tiene nombre, Jesucristo es su nombre, aleluya. Y dice la Biblia que reposará sobre él este espíritu, espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y temor de Jehová. Y quizás tú digas, bueno, que era Jesús, el Hijo de Dios. Era de esperarse que Jesús, el Hijo de Dios, tuviera todos estos poderes. Porque la Biblia dice que reposó sobre él y nuestro Señor hizo milagros, prodigios, hizo maravillas. Pero el Señor también nos dice en su palabra que nosotros hemos recibido el mismo espíritu que recibió Cristo. No un espíritu disminuido o no una parte del espíritu que recibió Cristo, no algo diferente, el mismo espíritu. Juan 3, 34 y 35 dice, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas las ha entregado en sus manos. Aquí nos queda claro en el libro, en la primera carta de Juan, en el Evangelio de Juan, que el Señor no da su espíritu por medida. Eso significa que la misma medida que recibió Jesucristo es la misma medida que estamos recibiendo todos los que creemos en Él, todos los que confesamos su nombre, todos los que hemos recibido salvación, todos los que tenemos el sello del Espíritu Santo, hemos recibido el mismo Espíritu que recibió Cristo, la plenitud total de su Espíritu. Gloria a Dios. Pero, ¿qué es lo que tenemos? Porque hasta el momento nosotros hemos confesado con nuestros labios que tenemos al Espíritu Santo, y cierto, pero ¿cuáles son las propiedades que tiene el Espíritu Santo? La Biblia lo detalla claramente en Isaías 11:1 y 2, lo que hemos leído a un principio. Vamos a desglosarlo y detallarlo con sumo detalle. Vamos a entrar en ellos. El primero que se menciona es el Espíritu de Jehová. El primer espíritu que se menciona aquí es, por supuesto, el espíritu de la plenitud divina, el Espíritu de Dios.
el espíritu del cual todo procede. Él es el espíritu creador, el que estuvo allí en el momento de la creación. Es el espíritu de poder, es el espíritu que brinda poder al creyente, que brindó poder al propio Jesucristo. Es el espíritu de Dios, el espíritu de Cristo. Empieza por allí hablando, y la palabra de Dios habla de que todo aquel que confiese con su boca que Jesús es el Señor y cree en su corazón que Dios le levantó de los muertos será salvo. En ese momento, cuando una persona es salva, recibe el sello del Espíritu Santo. Recibe al Espíritu Santo en su plenitud, no por partes, no por pedazos. El Señor no envía el Espíritu Santo medio disminuido para algunos, pero a otros se lo envía de forma plena. No, para todos. La misma medida la hemos recibido todos. Amén. Sé que es difícil de entender cómo el Espíritu Santo, que no cabe en el universo entero por lo grande que es, cabe enterito en cada uno de nuestros corazones. Está replicado, pero no es un espíritu diferente, es el mismo. Se nos es difícil entender con nuestra mentalidad carnal, que nosotros estamos acostumbrados solamente a lo que podemos ver, porque la parte espiritual no la podemos ver y no la podemos entender muy claramente, pero eso es lo que dice la Biblia y por fe nosotros lo creemos. Tenemos el Espíritu de Cristo. Hay un sello que no sabemos en qué parte está de nuestro cuerpo espiritualmente hablando, pero hay un sello que nos identifica en lo espiritual como hijos del Altísimo. Somos hijos del Rey, hemos sido sellados, hemos sido apartados para su gloria, a su nombre. Gloria. Segundo, espíritu de sabiduría. Y muchos hacen confusión con lo que es sabiduría e inteligencia. Algunos piensan que son palabras sinónimas que significan lo mismo. No, no es lo mismo. La inteligencia, por ejemplo, es la capacidad que tiene una persona para aprender. En un salón de clases hay personas más inteligentes que otras, porque hay personas que tienen capacidad de aprender más rápidamente, de asimilar las enseñanzas de un maestro, de poder aprenderse un plan de memoria, de poder aprenderse las ecuaciones matemáticas, de poder aprenderse las ecuaciones químicas, físicas, etc. Hay personas que son más inteligentes que otras porque tienen mayor capacidad, tienen inteligencia, son más inteligentes que otros. Esa es la capacidad que tiene un ser humano para aprender, eso es inteligencia. Pero la sabiduría es diferente. La sabiduría es la capacidad que tiene un ser humano para hacer cosas con lo que ya ha sido aprendido. Es la capacidad que tiene un ser humano para utilizar lo aprendido. Eso es la sabiduría. Y tú te habrás dado cuenta, por ejemplo, que hay personas que estuvieron contigo en la escuela, que eran muy inteligentes, que se sabían todos los planes, que siempre tenían las mejores notas del salón, pero cuando se graduaron de la escuela, no lograron mucha cosa con su vida. Eran muy inteligentes y hasta ahí. Sin embargo, también estoy seguro que estuviste con personas que no eran muy inteligentes en la escuela. Hasta mediocres pudiera ser, que no le paraban bolas las matemáticas, que no les gustaba el tema de español, de la gramática, pero cuando salen de la escuela se convierten en empresarios. Hemos tenido casos muy famosos así en el mundo empresarial en los Estados Unidos. Por ejemplo, tenemos hombres muy sabios en el área de la tecnología. Tenemos a Bill Gates, que bueno, ahora mismo no hace parte de Microsoft, pero en su tiempo lo fue el fundador de Microsoft. Él no terminó la universidad. También tenemos a Steve Jobs, que fue el fundador de la empresa Apple, tampoco terminó la universidad. O sea, fueron personas que tenían mucho conocimiento y eran sabias. Y esa sabiduría los hizo emprender de manera tal de que la sabiduría los llevó a hacer cosas grandes. O sea, la inteligencia y la sabiduría no son lo mismo, son cosas diferentes. Y vuelvo a repetir, la inteligencia es la capacidad que tiene una persona para aprender y la sabiduría es la capacidad que tiene una persona para hacer algo con eso aprendido. Eso es la sabiduría y la inteligencia. Pero gloria al Señor, que el Señor nos dice que nos da espíritu de sabiduría y espíritu de inteligencia. ¿Cuál es más importante entre las dos? Las dos son importantes, porque necesitamos la inteligencia para poder aprender y necesitamos la sabiduría para poder echar a andar aquello que hemos aprendido. Si nos vamos al libro de Proverbios, el proverbista, el rey Salomón, que era el hombre más sabio
que ha tenido la tierra, el rey Salomón habla acerca de las dos. Habla acerca de la sabiduría y de la inteligencia. Y el sabio Salomón dice, sobre todas las cosas que tú piensas comprar, adquiere inteligencia, adquiere sabiduría, porque eso es lo que el hombre necesita para poder desarrollarse. Y nosotros ahora entendemos que cuando recibimos en nosotros el sello del Espíritu Santo, recibimos espíritu de sabiduría y espíritu de inteligencia. Así que, mi hermano, esa sabiduría viene de lo alto. No es tuya inherentemente, sino que es algo que el Señor te ha regalado. Es un don. Así que no digas más, yo no soy una persona inteligente, yo no soy una persona sabia. ¿Por qué? Porque estamos denigrando la mente de Cristo que ahora tenemos con nosotros. ¿Por qué? Porque ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Y si yo digo, yo no soy inteligente o yo no soy sabio, yo estoy yendo en contra de las Escrituras y estoy, no puedo decir blasfemando, pero estoy disminuyendo el poder de Dios en mí. Todo esto tiene que ver con fe. Con fe se activan las cosas, o con fe o por la falta de fe dejan de activarse las cosas, ¿sí? Si yo creo que nuestro Dios es un Dios sanador, Dios va a sanar. Si yo creo que nuestro Dios se puede mover de X o Y manera, la fe hace que se muevan montañas. Todo es por la fe. Si tú crees que tú eres una persona inteligente y sabia, lo serás, porque ya has recibido el sello del Espíritu Santo que te dice que tienes estos dos espíritus que no son espíritus diferentes al Espíritu Santo, son propiedades del Espíritu Santo. A su nombre. Gloria. Ahora, ya vimos espíritu de sabiduría. También vimos el espíritu de inteligencia juntamente con él. Ahora vamos a ver el espíritu de consejo. Si te fijas en Isaías 11, 1 y 2, pareciera como que estos espíritus vienen como agarraditos de la mano, porque habla acerca del espíritu de sabiduría e inteligencia, el espíritu de consejo y poder. Y luego habla del espíritu de conocimiento y temor de Jehová, porque están ligados el uno con el otro. La sabiduría está ligada con la inteligencia, no están separadas las dos, y el espíritu de consejo también está ligado con el espíritu de poder. ¿Qué es el espíritu de consejo? El espíritu de consejo es la capacidad que Dios le da al creyente para poder entender la problemática de otra persona y poder aconsejar en base a lo que el Espíritu Santo pudiera aconsejar. Quiero decirte, en base a lo que el propio Jesucristo pudiera aconsejar, el Señor nos da la sabiduría a través de este espíritu de consejo para poder proveer soluciones, para poder proveer la salida para una problemática específica. Y el espíritu de poder es tremendo, porque a través del consejo el Señor nos da el poder. Mira lo poderoso que es el consejo. A través del consejo el Señor nos da el poder de modificar una situación X o una situación Y. Por ejemplo, a través del consejo podríamos aconsejarle a una persona que está metido en las drogas cómo salir de las drogas. A partir del espíritu de consejo podríamos aconsejar a una persona que tiene problemas de adulterio, cómo salir de ese tema de adulterio. O sea, hay poder en la palabra, tenemos poder en la palabra. El Señor nos ha dado en nuestra boca, nos ha colocado en nuestra lengua la posibilidad de dar vida o dar muerte. Y nosotros tenemos la opción de la vida o de la muerte. Entonces, con nuestra boca nosotros tenemos que confesar vida, porque tenemos el Espíritu Santo de Dios y el Espíritu Santo de Dios es vida. Por eso estos espíritus van ligados, el espíritu de consejo y el espíritu de poder. Ahora, no solamente el espíritu de poder es para tener el poder para dar un buen consejo, sino el espíritu de poder también es el espíritu que operó en nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios que el Señor echaba fuera demonios y los demonios no podían contenerse delante de la presencia de Jesucristo, porque Él era el Hijo de Dios y tenía el Espíritu de Dios. Él era Dios. Y asimismo nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios. Si bien nosotros no somos Jesucristo, tenemos la esencia de Jesucristo, tenemos la mente de Jesucristo y el Espíritu de Cristo dentro de nosotros, y tenemos poder
para echar fuera demonios, tenemos poder para imponer las manos sobre los enfermos y sanarlos, tenemos poder para declarar cosas con nuestra boca, que a veces lo hacemos de manera involuntaria y nos damos cuenta de que tenemos que tener mayor control sobre las cosas que declaramos. Tenemos que tener mayor control sobre las cosas que nosotros confesamos, porque muchas veces lo que confesamos tiene poder, porque tenemos que darnos cuenta de que ya no somos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros. Y si Cristo vive en nosotros, la palabra que pronunciamos tiene un poder tremendo, más allá de lo que nosotros podemos entender, tiene poder. Así que tenemos que cuidar las palabras que hablamos por causa del espíritu de poder que reside en nosotros. También dice que el Señor nos da espíritu de conocimiento y espíritu de temor a Jehová. Ahora se añade algo también que podríamos llamar que es sinónimo con la inteligencia y la sabiduría. A veces nosotros podemos decir una persona es inteligente o una persona es sabia, o podemos decir una persona tiene conocimiento y pareciera que estamos hablando de lo mismo. No, no es lo mismo. Ni la inteligencia es lo mismo que la sabiduría, ni la inteligencia y la sabiduría son lo mismo que conocimiento. Conocimiento es la inteligencia o la sabiduría acumulada. Es lo que tenemos guardado en base a nuestras experiencias, en base a nuestra cultura, en base a lo que hemos aprendido de nuestros antepasados, en base a lo que hemos leído en los diversos libros que hemos leído, en base a lo que nos ha enseñado la propia Biblia. Todo ese conocimiento se va guardando dentro de nosotros. Eso es lo que humanamente se llama conocimiento. Sin embargo, la Biblia le da una connotación diferente a la palabra conocimiento. Para nosotros, conocimiento es la sabiduría acumulada. Lo que tenemos aquí, una persona que tiene 70 años tiene mayor conocimiento, o debería tener mayor conocimiento que una persona de 15 años, porque tiene más experiencia, tiene más años recorridos en la tierra, tiene más libros leídos, tiene más cosas que ha aprendido, tiene más cultura, tiene más cosas. Por eso en culturas como la cultura japonesa, la cultura del oriente, ellos alaban mucho a los ancianos porque los ancianos tienen mucho conocimiento. Con los ancianos uno se puede sentar y uno puede conversar acerca de cosas que pasaron en la historia y que están escritas en los libros, pero hablando con ellos leemos la historia viva. Ellos la pueden contar porque participaron de la historia. Pero como te dije, la Biblia tiene una connotación diferente a la palabra conocimiento, diferente a la connotación popular o la connotación que tiene nuestro idioma español. Por ejemplo, en la Biblia, conocimiento es sinónimo de intimidad. La Biblia dice, conoció Adán a Eva y dio a luz a Abel, a Caín. En este caso, la palabra conocimiento tiene que ver con intimidad de la pareja. Cuando la Biblia habla de que conoció fulano a fulana es porque tuvieron intimidad sexual. Y de esa intimidad se produjo un fruto, en el caso de Adán y Eva, de Caín, de Abel y de todos sus hijos. Vamos al Nuevo Testamento y nos habla la palabra de que José no conoció a María sino hasta que dio a luz a su hijo Jesús. Eso significa que José, sabiendo que María estaba embarazada del Espíritu Santo, él decidió no tocarla íntimamente. Durante todos esos meses del embarazo de María, María no estuvo sexualmente con su marido, aunque podría estarlo, pero José, por respeto, él decidió: no voy a estar con mi esposa. Legalmente puedo, pero realmente es demasiado santa la criatura que viene en el vientre de ella, así que no la voy a tocar. Pero una vez que María dio a luz a su hijo Jesús, la Biblia dice que después entonces José la conoció, o sea, tuvo intimidad. Y como resultado de esa intimidad, en Mateo 13:55 habla los nombres de los hermanos de Jesús, y que tenía hermanos y tenía hermanas. Por eso es que aquel dogma de la Iglesia Católica que dice María para siempre virgen, por supuesto es falso. María no siempre fue virgen. De hecho, con el propio alumbramiento ya se le fue la virginidad. Ya no tenía forma de cómo recuperarla, porque con el propio alumbramiento se partió el himen que tiene la mujer, que es lo que es la virginidad. Pero aparte de ello, después la Biblia dice que José conoció a María y tuvieron más hijos. O sea, eso de que María siempre virgen, eso no es cierto. No es cierto. Jesús tuvo más hermanos. Pero bueno, la palabra conocimiento habla de intimidad, y también
Cuando el Señor en el Evangelio dice que al final separará las ovejas de los cabritos, y que algunos vendrán a decirle: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, Señor, en tu nombre sanamos enfermos, Señor, en tu nombre, y el Señor les va a decir: apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Esa palabra conocimiento habla de intimidad. Ahora bien, no de intimidad sexual, habla de una intimidad que el Señor quiere de parte de nosotros, quiere que nosotros le conozcamos a Él, y Él quiere revelarse a nosotros a través de ese canal de intimidad que Él ha establecido entre nosotros. Y en este momento Él está echando fuera a aquellos que decían ser hijos de Dios, aquellos que decían Señor, Señor, pero de Señor no tenían nada. Es más, manifestaban dones y obras que atribuían al Espíritu Santo, o se atribuían a ellos mismos. Ellos decían: en tu nombre hemos echado fuera demonios. Y el Señor dice: nunca os conocí, hacedores de maldad. O sea, en este término, en donde el Señor nos está dando espíritu de conocimiento, no habla acerca del conocimiento intelectual, carnal, natural. Habla de que el Señor habilita en nosotros un canal de comunicación, de intimidad. O sea, el Señor nos da las llaves de su habitación para que podamos entrar en el momento que querramos y podamos intimar con Él, hablar nuestros secretos mejor guardados, conversar con Él. El que no tiene el Espíritu Santo no tiene ese espíritu de intimidad, de conocimiento. No puede intimar con alguien, no tiene la llave de su recámara, no tiene la posibilidad de poder conversar con alguien que es fraterno con uno. Por ejemplo, yo puedo conversar con alguien en la calle, pero quizás no me sepa el nombre de esa persona, y quizás no me sepa tampoco dónde vive, quiénes son sus padres. Nunca me he tomado un café con esa persona. Pero si se trata de, por ejemplo, mi esposa, mis hijas, allí yo puedo tener un grado de conocimiento mayor porque viven conmigo. A mi esposa la conozco íntimamente desde el momento que nosotros nos casamos. Con mis hijas nacieron de nosotros, conozco muchas cosas de ellas. O sea, tenemos un mayor grado de intimidad. ¿Por qué? Porque hay una llave, y esa llave es la llave que el Señor nos da: espíritu de conocimiento. Y este espíritu de conocimiento nos lleva al espíritu de temor de Jehová. Si yo no conozco a nuestro Dios, yo puedo perder el temor o no tener temor de quien no conozco. Por ejemplo, si a mí me dicen que hay un dictador en África, y yo empiezo a leer acerca de cómo mata gente, de cómo mata cristianos, de cómo los persigue, mientras más conocimiento tenga, de repente más miedo me podrá dar ir allá y predicar el Evangelio. Pero una de las cosas que el Señor nos da es que nos quita el temor del hombre para que nosotros tengamos temor de Dios. El temor de Dios no es tenerle miedo a Dios, porque Dios no quiere infundirle miedo a nadie, sino el temor es un temor reverente. Así como el temor que tiene un hijo para no hacer cosas que a su padre o a su madre le desagradan, ¿sí? Porque sabe que podría ser reprendido, porque sabe que podría ofender a las cosas que su madre o su padre le han enseñado. Asimismo, el Señor quiere de nosotros que tengamos espíritu de temor de Él, que tengamos temor de Jehová. Y allí está el principio de la sabiduría, en el temor de Jehová. Si se lee en el libro de Eclesiastés, que fue un libro escrito por el rey Salomón, en ese libro narra algo decadente de la vida del rey. Allí dice en diferentes lugares: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y en este libro el rey declara que lo probó todo en la tierra. Él se desconectó del cordón umbilical del cielo, se desconectó de la relación con Dios y empezó, porque tenía todos los recursos del mundo, llegó a ser el hombre más rico del mundo y empezó a buscar la felicidad no en su relación con Dios, sino en su relación con todas las cosas que él poseía. Y empezó a buscar la felicidad en los jardines, en edificar palacios, en conocer gente. Sabemos en la Biblia de que él tuvo 1000 mujeres y no encontró la felicidad con ninguna de ellas.
probó por todos lados, probó con todos los placeres, con toda la comida, con toda la abundancia que tenía, y llegó a la conclusión que vanidad de vanidades, todo es vanidad, que todo lo que está debajo del sol, cuando él habla debajo del sol, habla de algo, una relación horizontal, porque él perdió su relación vertical, que es la relación con Dios. Pero luego al final del libro, él llega a una conclusión. Ciertamente todo es vanidad en esta tierra, pero el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Si no hay temor de Jehová, no hay sabiduría. En la sabiduría empieza por el temor de Jehová. Y es interesante de que en la lista de los espíritus de Dios, el último que se menciona es el espíritu de temor, porque el último cierra toda una lista. Sin que se dé el último, no puede tener ni siquiera el primero. El espíritu de temor de Jehová es el principio de la sabiduría humana, ¿sí? Entonces, mis hermanos, esto ha sido tremendo, y es más, la palabra de Dios dice en 1 Corintios 12:4, dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Si nos vamos a la Biblia, hay un montón de dones que tiene el Espíritu Santo para los hombres. Tenemos el don de hablar en lenguas, de interpretar en lenguas, el don de sanidades, de hacer milagros. Hay un montón de dones. Hay una lista primero que tiene 9 dones, hay otra lista en donde se añaden algunos otros más. Hay un montón de dones, y el Señor dice, hay diversidad de dones. Sí, algunos pueden desarrollar algunos dones más que otros. Algunos pueden desarrollar un don y no desarrollar el otro. Sin embargo, cuando se trata de los espíritus de Dios, la Biblia es clara para decirnos que todos hemos recibido la plenitud del Espíritu Santo. No hemos recibido el Espíritu Santo por medida. O sea, que una vez que tú has escuchado esta palabra, de repente tú estás diciendo, bueno, yo recibí más del espíritu de temor de Jehová que el espíritu de inteligencia. O recibí más del espíritu de sabiduría que el espíritu de conocimiento. O no, lo recibiste todos por igual. El Señor no le da diferente medida a alguien, y quizás tú me digas, bueno, pastor, ¿y por qué yo no he desarrollado una inteligencia o una sabiduría, o no tengo ese conocimiento? Porque primero no lo sabías, porque ignorabas que los tenías. Si ignoras que posees algo, entonces no puedes hacer uso de ello, porque simplemente no sabías que lo tenías. Pero ahora que sabes que lo tienes, ahora que sabes que están dentro de ti, que es que el Señor te lo regaló, que no es tuyo, porque el Espíritu Santo no te pertenece, pero está dentro de ti, entonces ahora puedes echar a funcionar cosas que tú pensabas que tú no eras capaz, que tú no podías. Ahora, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ahora hace más sentido. ¿Por qué? Porque todo lo puedes en Cristo que te fortalece, con el Espíritu Santo que está dentro de ti. Por eso la Biblia asegura que todo lo puedes, porque tienes la plenitud del Espíritu Santo. Tienes todas las herramientas para poder ganar a este mundo para Cristo. Tienes todo el poder, tienes todo el conocimiento, la inteligencia, la sabiduría. Simplemente tienes que saber que lo tienes y desarrollarlo, porque está dentro de ti. Está dentro de ti, te ha sido dado, es un regalo. ¿Tú querías recibir un regalo de parte de Dios en esta Navidad? Este es el mejor regalo. El regalo de que Dios ahora te ha hecho partícipe de su naturaleza divina. El Señor ahora te ha dado el conocimiento de qué tienes dentro de ti, que de repente tú pensarás que no, el Espíritu Santo que yo tengo solamente es para llevarme a la salvación. Sí, te lleva a la salvación, por supuesto, has sido sellado con el Espíritu Santo. Es una promesa que el Señor te ha dado. Pero además de eso, para poder desarrollar una vida con propósito y una vida de éxito, con el propósito que Dios te dio y una vida de éxito, entonces tienes que conocer todas las habilidades, todas las posibilidades que tú tienes. Es como, por ejemplo, quien tiene la posibilidad de tener un carro de estos hiperlujosos que tiene un montón de botones y un montón de cosas, pero tú lo único que sabes es presionar el acelerador y mover el timón, pero no sabes para qué funcionan los demás botones, no sabes para qué. Pero una vez que tú te enteres de qué sirven los demás botones, sabrás de repente que tienes un montón de posibilidades en tu carro para poder hacer otras cosas, pero lo estuviste subutilizando
porque no sabías que tenía todas esas características. Y yo te tengo que decir, mi hermano, hemos estado subutilizando. Si bien es cierto, nosotros no utilizamos al Espíritu Santo, sino que el Espíritu Santo nos sella a nosotros y está dentro de nosotros. Hemos estado subutilizando al Espíritu Santo porque no hemos desarrollado todo el potencial que Él ha colocado dentro de nuestros corazones. Ahora, con esta palabra yo te quiero invitar a que desarrolles todo el potencial, que desarrolles todo lo que el Señor ha colocado y ha sembrado dentro de tu corazón. Él no quiere que tú subutilices lo que Él te regaló. Él no quiere que tú llegues al reino de los cielos y el Señor te pregunte, oye, ¿qué pasó? Y apretaste los botoncitos de la super máquina que yo te regalé. No, yo solamente apreté el acelerador y movía el timón. El Señor no quiere que tú subutilices lo que Él te regaló, sino que lo utilices de forma poderosa para impactar al mundo, para llevar a los incrédulos al conocimiento de Jehová. A su nombre. Gloria. Mi hermano, pero todo esto viene con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo viene cuando tú recibes a Cristo en tu corazón. Si tú no has recibido a Cristo en tu corazón, es imposible que puedas desarrollar todo esto. Ahora, ¿cómo lo recibes? Es sencillo, una simple oración. Y quiero invitarte a que recibas a Cristo en tu corazón en este momento. Cierra tus ojos ahora y ora conmigo. Y repite conmigo, amado Dios, Amado Dios, esta mañana vengo delante de ti, esta mañana vengo delante de ti, pidiéndote perdón pidiéndote perdón por haberte ofendido. por haberte ofendido. Te pido perdón, Señor, Te pido perdón, Señor, por todos mis pecados. por todos mis pecados. Yo creo en tu Hijo Jesús, Yo creo en tu Hijo Jesús, que vino a este mundo que vino a este mundo para morir por mí en una cruz, para morir por mí en una cruz, llevarse mis pecados. llevarse mis pecados. Él murió en esa cruz, Él murió en esa cruz, pero tú lo levantaste de los muertos pero tú le levantaste de los muertos y hoy vive, y hoy vive, ha resucitado. ha resucitado. Por eso le invito a mi Por corazón, eso le invito a mi corazón. entra allí Jesús Entra allí, Jesús, y dame una nueva y vida. dame una nueva vida. Desde este momento Desde este momento me declaro salvo me declaro salvo en el nombre de Jesús. en el nombre de Jesús. Amén. 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 Mi hermano, has recibido al Espíritu Santo y has recibido todas las propiedades del Espíritu Santo que declara la palabra. Así que has recibido un regalazo. Ahora quiero hacer una oración también por fortaleza. Como muchos de ustedes saben, sufrimos una pérdida. Este 25 de diciembre se nos fue la matriarca de la familia Castillo Gómez, la señora Astromelia Gómez. Partió, el Señor la llamó, está en su presencia. Hay ganancia, porque para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hay ganancia. Ahora debe estar vestida de blanco, de lino fino, puro y resplandeciente, adorando al Rey en su propia presencia, delante de su propio trono, viendo su rostro. Pero ha dejado a familiares con tristeza, y en esta mañana yo quiero que me acompañen a orar para que el Señor les dé fortaleza a la familia Castillo, a la familia de mi esposa, a todos sus hermanos, a sus nietos, a todos los que en el mundo se les llama dolientes, porque ciertamente hay dolor, hay tristeza. Sabemos que está en el reino de los cielos, pero también es algo, nadie está esperando que pase esto. Sabemos que la vida es corta, sabemos que en algún momento pasa, pero nadie está esperando que venga el día que viene. Así que acompáñenme a orar por fortaleza. Padre Santo, queremos ahora, Señor, orar para pedirte fortaleza, las fuerzas del búfalo para con la familia Gómez Castillo, Padre. Queremos pedirte, Señor, de que tú bendigas a esta familia, Señor. Les des la fuerza para poder aceptar tu voluntad. Todavía, Señor, no entendemos muy bien el tema de la muerte. Entendemos que lo que está escrito en tu palabra es que si una persona recibe a Cristo en su corazón, pasa de muerte a vida. Y entendemos que ella está ahora mismo en el reino de los cielos. Eso lo entendemos y lo tenemos clarito. Pero ciertamente se le extrañará. Ciertamente se le echará de menos. Y eso es por el motivo por el cual ahora la familia está muy triste. Y yo quiero pedirte, Señor, de que tú traigas ahora ánimo resuelto.
que tú levantes el ánimo, que le dé fuerzas para poder sobreponerse a esta pérdida, para poder sobreponerse, Señor, a esta tristeza que les embarga. Gracias, mi Señor, en el nombre de Jesús te oramos. Amén. Mis hermanos, te bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y te doy gracias por haber estado pendiente de esta transmisión, y nuevamente te pido disculpas porque hemos tenido inconvenientes técnicos que nos impidió colocar esta transmisión en vivo. El Señor te bendiga.